Hoy ha sido un día complejo de serios incidentes en la zona del Congreso, bloqueos de ruta y actos de violencia en distintos puntos del país, seguidos de un emplazamiento por 48 horas al presidente Abdo Benítez para que vete la ley por la cual se aumentan las penas a los invasores de propiedad privada que fue sancionada por el Parlamento Nacional. Incidentes que, como lo señala Benjamín, bordaron la jornada de hoy y comprometen, aparte de las soluciones coyunturales, al Estado paraguayo a soluciones de fondo mirando al futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, muy bien. Jornada intensa, ¿no? Muy intensa, con algunas alarmas preocupantes. Sí, señor. Y bueno, vamos al reconocimiento de campo a continuación. En una jornada marcada por actos vandálicos por parte de indígenas e integrantes de organizaciones sin tierras que protestaban en inmediaciones del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la ley que contempla penas carcelarias de hasta 10 años por invasión de propiedad privada. Varios heridos y destrozos son el resumen de un descontento por parte de los manifestantes que se hicieron sentir en la capital y el interior del país sobre esto que ahora pasa a poder del Ejecutivo para su promulgación o veto. Bueno, este es un tema que preocupa indudablemente tanto por los hechos que tuvieron lugar, sobre todo también como por lo que planteaba Augusto, qué problemas de fondo deben ser incluidos en la agenda del debate nacional a los fines de ir planteando soluciones que cierren o restrinjan las posibilidades que se sucedan eventos de esta naturaleza en el futuro. En nombre del Estado, el protagonista que siempre participa en este tipo de ocurrencias es el Ministerio Público, tratando de reencauzar, de normalizar la situación. Y hoy, como primer invitado, tenemos justamente al doctor Juan Carlos Ruiz Díaz, que es fiscal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto, Benjamín. Un gusto estar con ustedes. Muchas igualmente, gracias. igualmente. Gracias. Bueno, fiscal, ¿cuál es el saldo de la jornada de hoy en términos de las denuncias que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación? Supongo que también diversas reparticiones, instituciones habrán hecho lo propio. ¿Y cuál es la labor que le cabe al Ministerio Público en este momento? Y en este momento la labor del Ministerio Público es la de recabar elementos que puedan darle claridad a los hechos acontecidos. Los hechos lo tenemos bien claro en este sentido, pero debemos echar luz sobre los autores, cómplices e instigadores de estos hechos, por lo cual estamos abocados netamente a eso, tratando de colectar evidencias que puedan darnos, vuelvo a repetir, con estos autores. ¿Qué se tiene hasta ahora, fiscal? Al margen de la manifestación, que es una manifestación que siempre es legítima, o sea, lo ilegal es el desborde y los hechos de violencia. ¿Qué se tiene? ¿Qué inventario hay de hechos y situaciones de violencia? ¿Cuáles fueron los principales y qué se investiga? Bueno, principalmente la investigación en principio está basando sobre la perturbación de la paz pública. También se dieron otros hechos que a medida que vayamos recolectando evidencia se podrían subsumir en otros hechos delictivos. Por de pronto el Ministerio Público ha solicitado a la comandancia, al comandante de la Policía Nacional, la identificación de estas personas para poder ponerlo a disposición de la justicia una vez que se pueda tomar una determinación concreta sobre sus conductas. Juan Carlos, ¿esto es solamente en Asunción, esta investigación que vos encabezás, o es a nivel país? Pregunto porque en otras regiones también sucedieron incidentes, caso Yacycaní, ahí hubo destrozos en una oficina del INDER, se incendiaron algunos camiones
que llevaban granos. ¿Esto también forma parte de la investigación que vos realizás o es de otra, corresponde a otra fiscalía, a otro fiscal? Corresponde a otros colegas fiscales. Los hechos competen a los agentes fiscales de la jurisdicción. Lo que a mí me compete en este caso son los ocurridos acá frente al Congreso Nacional, es decir, en Asunción. Fiscal, normalmente hay movilizaciones de campesinos, normalmente hay movilizaciones de sectores indígenas, pero hay ocasiones muy extraordinarias como estas en que existen desbordes demasiado llamativos como la quema de motocicleta de la policía, la quema de vehículos, la agresión incluso a un colega periodista que podía haber sido a un carpintero, un jugador de fútbol, no importa qué profesión tenga, por una situación muy casi inofensiva de ir a buscar su vehículo, digamos, ¿verdad? No es regular que cuando se produce un hecho así, ¿qué se supone? Que hay una intención, digamos, de generar esta contaminación de violencia en la movilización, y en ese orden, ¿buscan o no instigadores de esto desde el punto de vista del Ministerio Público? Y en la labor del Ministerio Público es esta, la de investigar y tratar de llegar a conclusiones efectivas de acuerdo a las evidencias que vaya colectando. Y son situaciones inusuales como esta. Y coincido contigo en que son llamativas, ¿verdad? Por la forma en que se han desarrollado los hechos. Ninguna manifestación indígena en años, yo no recuerdo ninguna, honestamente ninguna, a modo de antecedente, en cuyo contexto se hayan producido actos de esta naturaleza. De acuerdo a lo que ya dispone el Ministerio Público, por último, al menos de mi parte, fiscal, y lo que vaya colectando, ¿en cuánto tiempo se podrían tomar determinaciones? No sé si corresponderá a imputaciones o qué es lo que harán, pero ¿cuánto duraría este proceso de investigación? Porque son hechos bastante públicos. Sí, esperemos que no lleve mucho tiempo. La Policía Nacional ya está abocada al estudio de los vídeos que pertenecen al sistema 911, lo cual también le corresponderá al Ministerio Público analizarlo. Y además de ello, otras diligencias testimoniales que también pueden traernos luz sobre los autores, partícipes e instigadores de este hecho. Bueno, el propio colega Víctor Román, histórico periodista, ¿verdad? Que está ahora trabajando en el Congreso, señaló muy enfáticamente que sus agresores no fueron indígenas. No. Eran pobladores de las zonas aledañas. Decía, claro, que normalmente no es que participan por una cuestión, casi profesionalmente participan muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, porque le contratás y participan en las movilizaciones. No es la primera vez que ocurre. Entonces, evidentemente hay mucho que investigar y, fiscal, estamos atentos al desarrollo de sus investigaciones. Sí, la verdad que hay mucho que investigar. Utilizo sus frases y estamos abocados a ello. Y yo creo y confío en que llegaremos a buen puerto en individualizar a estos vándalos que se aprovechan de situaciones que en ocasiones anteriores, como bien dijiste, fueron muy pacíficas. Es así. Fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, muy amable, gracias por su tiempo. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Igualmente. Bueno, complejo el tema. Es muy complejo. Por eso quisimos también esta noche conversar con autoridades nacionales que están a cargo, digamos, de administrar la situación de las comunidades indígenas. Un problema de larguísima data, por cierto. Sí, señor, sí, señor. Hacemos una breve pausa. Hacemos una pausa y volvemos con ese tema.
Bueno, seguimos en el programa de entrevistas Fuego Cruzado, en un día de Fuego Cruzado, precisamente, y en la perspectiva de mirar ya la cuestión estructural, digamos. Hablamos recién con el fiscal del tema de los incidentes de esta mañana, pero aparte de que se tienen que resolver ese caso de lo que ocurrió hoy, se tiene que resolver la situación que ocurrió siempre, digamos. Cómo hacer que se balancee positivamente la situación del sector indígena en Paraguay, Benjamín. Efectivamente. Para hablar de eso tenemos como invitado en este bloque del programa al presidente del Instituto Nacional del Indígena, del INDI, Edgar Olmedo. Buenas noches, Edgar, ¿cómo está? Buenas noches, Augusto, Benjamín, la teleaudiencia, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Bueno, hoy un día muy complejo, decíamos muy complicado, 9 bloqueos de ruta protagonizados por asentamientos indígenas, grupos campesinos. En Asunción todos fuimos testigos de manera más, digamos, intensa a través de los medios de comunicación, los enfrentamientos que se dieron en la zona del Congreso Nacional. Y un protagonista que no tiene antecedentes en cuanto a violencia se refiere, el caso del sector indígena, que fueron, digamos, estuvieron presentes hoy como columna vertebral de esta protesta. ¿Qué valoración hace el INDI? ¿Veía venir esta cuestión? ¿Cómo sigue esta historia, Edgar? Bueno, realmente la actitud violenta la de hoy nos sorprendió a nosotros porque no solemos tener este tipo de acciones. Hasta ese punto, si bien es cierto, las medidas de fuerza, como cierre de rutas, es una situación constante. El uso de la violencia generalmente no es una actitud que caracteriza a los pueblos indígenas, por lo que nos vimos sorprendidos por la situación que hoy se generó en Plaza de Armas. Y más aún del porqué de esta situación, que también nos ha sorprendido por el hecho de que el proyecto de ley de la modificación del artículo 142 en aumentar la pena y hacer de que el delito de invasión pase a ser un crimen, en un porcentaje mínimo podría afectar a las comunidades indígenas, ya que los casos que nosotros tenemos identificados en el país, de hechos de ocupación irregular o ocupaciones violentas hechas por comunidades indígenas, no superan más del 5 o 6. Claro, al contrario, al revés, Edgar, ¿no? O sea, mirando la cosa objetivamente, es una cuestión que les beneficiaría más bien a ellos. Totalmente de acuerdo, es lo que yo le he manifestado. Tendrían seguridad jurídica porque son las comunidades indígenas las más vulnerables, las más afectadas en desplazamientos, en ocupaciones, en invasiones. Por el contrario, esta ley le daría a ellos una mayor seguridad jurídica de que no estarían tan expuestos o vulnerables a ocupaciones de sus tierras. Por eso te hablaba, para que puedas manejar la estadística, que nosotros manejamos entre 5 a 6 ocupaciones irregulares nada más. Imagínense, 750 comunidades que tenemos en el país y tan solo el 0.6% de esas comunidades están en situaciones de este tipo. Aquí hay otro condimento, hay que ser sinceros, y yo creo que no podemos tapar el dedo con el sol. Hay cuestiones ideológicas, políticas e inclusive económicas, y se ha distorsionado la información. Yo creo que la falta de socialización de este proyecto de ley, de su alcance y del impacto que iba a tener, es lo que faltó para que ellos entiendan de que no están expuestos ni es una ley hecha de manera direccionada o de manera específica en contra de la comunidad indígena, sino que es una ley de aplicación general, como son todas las leyes. No podemos nosotros diferenciar una ley es para todo ciudadano paraguayo y no paraguayo que habita esta nación. Cuando comete un hecho punible está expuesto a ser punido. Pero aquí hubo otros condimentos, desinformación, distorsión de la realidad, y fueron asusados, utilizados por muchos sectores. Yo hablo con mucha claridad al respecto porque tuve la oportunidad hace horas atrás de conversar con varios líderes y ellos me manifestaron que ellos no sabían ni el por qué vinieron. O sea, imagínense hasta qué punto llegaron, que solamente ellos fueron movilizados, utilizados o
en solidaridad con algunos otros grupos, ellos los acompañaron. Que no era su lucha, ellos no son delincuentes ni tampoco han invadido propiedades privadas, son tierras, inclusive muchas de las tierras que ocupan la comunidad indígena ya están transferidas a nombre de estas comunidades y muchas de ellas se encuentran a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena. Ahora, mínimamente esta ley podría afectarlos a ellos. Seguro que hay cuestiones políticas e ideológicas, siempre hay cuando se trata de temas sensibles, referidos en este caso nada menos que a la propiedad privada, pero convengamos que esta ley o cualquiera similar a nadie le preocuparía o a casi nadie le preocuparía si los problemas de fondo de los sectores que pudieran ser afectados se tratasen debidamente. Entonces, ¿por qué el accionar por qué los indígenas se movilizan o sectores de pueblos aborígenes se movilizan por esta cuestión? Probablemente la ley no tengan la menor idea de la ley. Lo que tienen idea es de que sus problemas no son atendidos y entendieron o creen que la ley les patea en contra, que es ya fruto seguramente del trabajo político. Pero insisto, si sus problemas se atendieran, la ley les preocuparía muy poco, Edgar. No, coincido contigo. Hay varios factores. Yo entiendo que hay deudas con las comunidades indígenas, hay demasiado trabajo pendiente con ellos, eso es cierto, pero el trasfondo de esta movilización no es absolutamente con el contexto de reclamar asistencia al Estado o a la ejecución de algún tipo de proyecto de infraestructura o de mejorar la calidad de vida de ellos. Esta movilización fue realizada en un contexto exclusivamente referente al proyecto de ley que ellos entendieron, o se les hizo entender de que este proyecto de ley estaría penalizando las acciones que ellos pudieran tomar con relación a sus tierras ancestrales, con relación a ocupaciones irregulares. Y también hay otro condimento, aparte de lo ideológico y político, el económico, porque también se le ha motivado por sectores económicos que están ocupando sus tierras en decirle que ellos dejarían de arrendar o alquilar sus tierras, que es una realidad a la que tampoco podemos escapar hoy en día. Entonces, hay varias de las comunidades que a mí me sorprendieron, que vinieron principalmente, si ustedes identifican, como nosotros lo hemos hecho, las comunidades que estuvieron presentes en la ciudad de Asunción, gran parte de ellas provienen del departamento de Alto Paraná y Canindeyú. De Alto Paraná nunca se ha caracterizado por movilizarse, pero son tierras aseguradas, tierras altamente productivas, que son ocupadas por comunidades indígenas, pero que están siendo explotadas por terceros que alquilan estas tierras, Presidente, y están produciendo en ellas que creyeron ellos se verían amenazados sus intereses con este proyecto de ley. Presidente, no son precisamente los habituales movilizados que vienen periódicamente a solicitar, digamos, algún tipo de reivindicación, sino son actores nuevos. Y esos actores nuevos podrían estar vinculados entonces a algún tipo de instigación política, porque reitero, el concepto que a mí me parece que es un concepto de hierro. Los beneficiarios principales podrían ser los sectores indígenas. O sea, son ellos los que son muy vulnerables a la invasión de sus tierras eternamente. Esa es una información que la tenemos hace décadas en Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Ahora, hoy, esa es la realidad. Hoy, Edgar, el dirigente indígena Derlis López de la comunidad Tacuaraí, Corpus Christi, departamento de Canindeyú, él lanzó una especie de emplazamiento, o no una especie, un emplazamiento por 48 horas al presidente de la República diciendo, porque tiene el tema de la ley como un riesgo, así un peligro para sus intereses, según lo conciben, para que vete la ley sancionada. Esto ya... Quiero comentar, disculpame que te interrumpa, en relación a este señor Derlis López. Él se autodenomina líder de una comunidad denominada Tacuaraí, pero en realidad él ha hecho una ocupación irregular de una comunidad que él denominó EAPO 4, que es una comunidad en litigio
de las americanas, habrás escuchado, que está detrás de esto el doctor Troche. Él ha hecho una ocupación violenta de estas tierras, o sea que Derlis López no tiene autoridad para venir a reclamar, porque él es un ocupante irregular y ha invadido un inmueble que hasta hoy no se puede determinar si es público o es privado. Entonces, si él emplaza hoy, está emplazando justamente bajo sus propios intereses, y este señor hoy, que estuvo ahí frente a las narices de la Policía Nacional, cuenta con 2 órdenes de captura por coacción, invasión y otros hechos punibles, imagínense. Y él fue el principal cabecilla y que ha agitado a la mayor parte de los sectores indígenas que hoy actuaron de manera belicosa. Hay situaciones ahí que hay que entender que los intereses, tanto políticos, económicos, ideológicos, están también los intereses dentro de la misma comunidad indígena de pseudo líderes que buscan sus propios beneficios, y uno de ellos es este señor. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Van a encaminar algún tipo de acción? ¿Van a comunicarse con el Ministerio Público? ¿Cuál va a ser el rol de INDI en este contexto? Acá hay 2 cuestiones. Uno de ellos, yo voy a iniciar un proceso de socialización del proyecto de ley, que creo que es, hoy ya en manos del Poder Ejecutivo, porque es importante que las comunidades indígenas entiendan que esta ley no fue sancionada en contra de las comunidades indígenas, es una ley de aplicación general. Por el contrario, le va a brindar seguridad jurídica a los mismos, y que tampoco no se entienda de que esta ley va a impedir de que ellos puedan ir realizando la actividad que siempre realizaron. La figura de la parcería disfrazada en el alquiler de la tierra, que al final también es una problemática que hay que ver cómo solucionamos, con mayor presencia del Estado, inversiones en infraestructura y todo. Esto son cuestiones mucho más complejas, pero en esencia lo que se requiere es hacer entender principalmente a los líderes que han sido también muchos de ellos utilizados bajo otros intereses. Y el proceso de socialización de esta ley, que creo, por más de que a lo mejor ya es un poco a destiempo, puede servir como una suerte de bálsamo para que ellos entiendan de la realidad de la misma. Para ese proceso de socialización, como decís, que entre paréntesis no es una característica del gobierno, lo digo con respeto, como diría mi amigo Pablo Jerquén, con todo respeto, el comunicar, informar y demás. Igual llevaría su tiempo. Entonces, la pregunta es ¿qué esperamos en los próximos días? ¿Que sigan los bloqueos de ruta? ¿Hayan nuevos incidentes? ¿Cuál es el panorama que ustedes por lo menos observan desde el gobierno, Edgar? Nosotros creemos que estas movilizaciones se han debilitado considerablemente. En 2 o 3 horas yo pude evacuar más del 50% ya de las comunidades indígenas que están en Asunción. Me encuentro con la cercanía hasta allá de la Plaza de Armas para este operativo de retorno. Creemos que mañana gran parte de ellos van a retornar, pero también nos estamos encontrando con un inconveniente. Los camiones que están siendo utilizados para trasladar a las comunidades indígenas están siendo retenidos justamente por algunos agitadores no indígenas que con intereses de crear conflictos están también impidiendo que estos camiones se trasladen a estas personas. Y al mismo Derlis López, que has mencionado, es uno de los que está impidiendo y obligando nuevamente a los indígenas a bajarse de los camiones y permanecer en la plaza en una suerte de resistencia. O sea que hay una suerte de coacción, están forzando a que muchos de ellos no retornen a su comunidad. Es una situación delicada realmente la que se presenta. Yo no quiero aventurarme a dar un pronóstico, pero por lo menos yo te puedo asegurar que gran parte de estas movilizaciones van a bajar de decibeles. Y bueno, también si hay comisión de hechos punibles, la fiscalía tiene que intervenir, la policía tiene que resguardar y proteger también el patrimonio y la vida de todos los ciudadanos. Así que es una situación difícil que requiere una acción interinstitucional y bien planificada para que no sea lamentable el día de mañana, ¿verdad? Todo. Presidente del INDI, le agradecemos mucho su tiempo esta noche, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Bueno, tú sabes que hoy nos decide un comisario en Universo 970, el comisario de Cagazapá, que ellos no tenían ninguna posibilidad de despejar la ruta, que hacía horas que estaba bloqueada, porque eran
superados ampliamente en número. Sí. Y que tampoco podían pedir refuerzos porque en otras zonas enfrentaban una situación similar o con incidentes inclusive de por medio. Yo no sé por qué el presidente de Indy ve que la cosa ya se tiende a aplacarse. Ojalá que tenga razón, pero probablemente esta historia no termine hoy. Pero es lamentable cuando, digamos, sectores políticos se aprovechan de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, como son los indígenas en este caso, ¿verdad? Es la historia. Es la historia misma, ¿no? Bueno, nos vamos y nos vemos mañana de nuevo, ¿sí? Así será. Sigan ahí, ya llega enseguida Cuenta Final. Hasta mañana.